Vamos a ver el tercer video de aplicaciones para la unidad 3 de nuestro curso. ¿Sí? Vamos a ver aquí un par de problemas correspondientes al punto 3.5, que es transiciones en canales. Y vamos a hacer primero este problema. Va numerado con el número 6, ya habíamos hecho otros 5 en los videos anteriores. Bueno, ¿qué dice el problema? Determinar las condiciones aguas abajo, es decir, de este lado, ¿sí? Por condiciones aguas abajo se sobreentiende el tirante y la velocidad para el canal rectangular mostrado. Es este. Esta es una vista de perfil. No existen cambios en el ancho de la plantilla. El ancho de la plantilla del fondo es el mismo, ni en la pendiente aquí es la misma que acá, ni en el material de los taludes y plantilla del canal. Los datos se muestran en la figura y el gasto por unidad de ancho es 2 metros cuadrados sobre segundo. Muy bien. Las condiciones aguas arriba, la conocida es el tirante, ¿sí? El tirante Y1. El gasto por unidad de ancho, obviamente, como el ancho no cambia, es el mismo en la sección aguas arriba y en la sección aguas abajo. Muy bien. Entonces se trata de que aquí hay que calcular las condiciones aguas abajo por la presencia de un escalón. Se supone que este escalón pues es lo suficientemente gradual y liso para despreciar las pérdidas que pueda provocar. Este escalón tiene una altura de 0.18 metros. ¿Cómo podemos resolver este problema? Pues de dos formas, ¿sí? Podemos aplicar la ecuación de la energía entre 1 y 2. ¿Cómo sería? Bueno, la energía específica, obviamente, energía específica en 1 sería igual a la energía específica en 2 más el escalón. Acuérdense que en hidráulica las energías específicas o energías son cargas en metros, ¿sí? Muy bien, o bien recuerden ustedes que en el video del tema 3.5 pues hay una ecuación ya, la ecuación 3.14, que ya me da la forma que tiene la ecuación para calcular el tirante aguas abajo, o sea, en la sección 2, el Y2, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a calcular, como ya tenemos en este problema, lo vamos a hacer directamente aplicando la ecuación. El otro que hagamos lo vamos a hacer aplicando la ecuación de la energía, para que vayan viendo. De todas maneras se llega a lo mismo, vayan viendo cada quien la diferencia, cada quien opte por el método que quiera, que a final de cuentas les da lo mismo. O sea, aplicando la ecuación de la energía me queda esta ecuación, ¿sí? Si no se acuerdan de la ecuación, aplican la ecuación de la energía y no hay ningún problema. Bueno, vamos a calcular cada uno de los términos de esta ecuación. ¿Cuáles son cada uno de los términos? Pues los que haya que calcular, la energía en 1, ¿sí? El delta Z, que es la altura del escalón, pues ya está aquí, ¿sí? El gasto por unidad de ancho ya está de dato. Vamos a calcular este término nada más. Bueno, la energía 1, recuerden ustedes, se puede calcular en función de la velocidad, en función del gasto o en función del gasto por unidad de ancho. En este caso, como el dato que me dan es el gasto por unidad de ancho, pues utilizo la fórmula para calcular la energía específica en función del gasto por unidad de ancho. Esta que en su teoría la tienen como ecuación 3.4, lo pueden verificar. Muy bien. Pues hacemos la sustitución ahí. En la ecuación 3.4, la energía 1 sería el tirante, 1.6 más el gasto por unidad de ancho al cuadrado entre 2G, 2G es 9.81 por 2, es este valor, entre Y1, perdón, al cuadrado. Haciendo las operaciones con cuidado, digo con cuidado para que no se les olvide por ahí los cuadrados, que a veces se olvidan, ¿no? Me da 1.68 metros. Bueno, esta lo sustituimos en la ecuación 1, que es con la que vamos a resolver nuestro problema, ¿no? Aquí está la ecuación 1, ¿sí? Se las vuelvo a poner, que no es otra que la 3.14, nomás que le puse 1 para este problema, ¿no? ¿Sí? Aquí la estoy señalando con el dedo, ¿sí? Entonces, sería cuestión de que vayan checando. Sería y de 2, el tirante 2 al cubo, menos 1.68, que es E1, lo que acabamos de sacar, menos delta Z, que es 0.18, por Y2 al cuadrado. Más este término independiente, que es el gasto por unidad de ancho al cuadrado, entre 2G. Bueno, hacemos las operaciones. Aquí nada más hay que hacer la diferencia.
esto menos esto da 1.5. Me queda el menos y estas operaciones. Aquí me queda esta ecuación, que como ya ven, pues es una ecuación de tercer grado o ecuación cúbica. La resolvemos por aproximaciones sucesivas, ¿no? Acuérdense que esta tiene 3 raíces, o sea, por aproximaciones sucesivas calculamos una de las 3 raíces, luego dividimos la ecuación entre esa raíz y ya me va a quedar una ecuación cuadrática, y las otras 2 raíces, o sea, los otros 2 valores del tirante, pues ya los sacamos de la ecuación cuadrática. Bueno, vamos a ir suponiendo valores de Y2. Yo aquí separé, ¿no? ¿Cuánto vale este término? Por ejemplo, la primera suposición que hago es la más fácil, con Y2 igual a 1. Con Y2 igual a 1, este término, que es nada más esto, me sale menos 0.5, ¿no? Porque 1 al cubo, pues es 1. 1 al cuadrado, 1 por 1.5, pues 1.5. Entonces me quedaría 1 menos 1.5, 0.5. A esto, ¿qué hay que hacerle? Es esto, pues hay que sumarle 0.2039, ¿no? Y me queda esto. Quiere decir que 1 no es correcto. ¿Cuánto me tiene que quedar? Al sumar lo que da aquí con esto, ¿qué me tiene que quedar? 0 para que esté correcta, ¿no? Entonces no me quedó, ¿sí? Bueno, subí el tirante y este valor me dio esto. Esto más esto me dio esto, ¿sí? Ya me acerqué. ¿Por qué? Porque 0.22 está más cerca del 0 que 0.29, ¿no? Aunque sea por el lado negativo, ¿no? Entonces quiere decir que hay que aumentar más, ¿sí? Bueno, aumentamos a 1.5, ¿sí? Con 1.5, ¿cuánto me queda este término? 0, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es 1.5 al cuadrado, por 1.5 me queda 1.5 al cubo negativo y 1.5 al cubo positivo me queda 0. Entonces 0 más esto, pues me queda esto. Entonces ahora ya me pasé, ¿sí? Bueno, luego supuse la mitad, o sea, la mitad entre 1.2 y 1.5 me salió esto y la diferencia me salió esto. Ya casi está. Aquí pues ya me puse a hacer algunas otras y quedé en este valor, ¿sí? Con este valor la diferencia fue casi 0.304, ¿sí? Entonces consideramos que está bien. Entonces un tirante es este valor, 0.395 metros, 1.395 metros. Entonces un tirante posible, ¿verdad? Un tirante es este. Bueno, un tirante es ese, una solución de la ecuación. Hay que calcular los otros 2 tirantes. ¿Cómo le hacemos? Hay que hacer la división sintética. Ya conocemos un valor, dividimos, acuérdense de la división sintética, vean el de Baldor, de álgebra. Aquí, ¿qué ponemos? Los coeficientes de la ecuación cúbica. Si ustedes observan la ecuación cúbica, aquí se las voy a poner, es esta. ¿Sí? Aquí está. ¿Cuál es el coeficiente de y cúbica? 1. Luego sigue el coeficiente de y cuadrada, menos 1.5. Luego el coeficiente de y, aquí no aparece y, entonces el coeficiente ¿cuánto será? 0. Luego el coeficiente de y a la 0, o sea, donde no está y es este. ¿Sí? Aquí está. Este es el coeficiente de y cúbica, este es el de y cuadrada, este es el de y, que se pone 0 porque no hay, y este es el término independiente. Aquí pongo la raíz que obtuve. ¿Cómo funciona la división sintética? Recuerden, este 1 se baja. 1 se multiplica por esto, 1.395. Se suma con esto, suma algebraica. 1.395 menos 1.5 me queda menos 0.105. Luego esto se multiplica por esto, me queda esto. Se le suma, o sea, menos 0.1465 más 0, me queda menos 0.1465. Esto
se multiplica por esto, que me da esto, y se le suma acá. Aquí me debe quedar 0, pero bueno, me queda el mismo residuo que obtuve del método de aproximaciones sucesivas, ¿no? ¿Sí? Ustedes lo ven, pero ya se considera resuelta. Entonces, aquí que tengo yo la ecuación cuadrática. Este será el coeficiente de y2 al cuadrado. Este será el coeficiente de y2. Aquí está. Este será el término independiente. Y este será igual. Se supone que esto debería ser 0, ¿no? Le pongo 0. ¿Por qué? Porque ya aceptamos que este tirante, el valor de este tirante era con este error, ¿sí? Desde que hicimos por aproximaciones sucesivas la resolución de la ecuación cúbica. Bueno, entonces las otras dos raíces de la ecuación, los otros dos valores los vamos a obtener con esta ecuación cuadrática. Aquí ya no hacemos otra cosa más que aplicar la fórmula. Acuérdense cuál es la fórmula para resolver una ecuación cuadrática. El coeficiente del término al cuadrado es a, el coeficiente del término que está a la primera potencia es b y el término independiente es c. Entonces sería, primero es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Entonces sería menos de la fórmula b, pero b es negativa, ¿sí? Entonces por eso aparece dos veces el menos, ¿no? Más menos b, que es menos 0.105 al cuadrado, menos 4, ese es de la fórmula a. ¿Cuánto vale a? Es este coeficiente 1 por c, que es este coeficiente que es negativo, entre 2a, 2 por 1. Bueno, hacemos la operación indicada en la raíz, todo lo de adentro, ya sacando raíz, y me queda aquí menos por menos me da más. Y en la raíz, bueno, pues todo este salió 0.7727. Entonces una raíz será con el signo más y otra con el signo menos. En este caso, pues nada más nos interesa el positivo, porque el negativo pues no tendría sentido físico en este problema. No puede haber un tirante negativo, no se puede ir el agua abajo de la tierra, ¿no? Entonces solamente sacamos el positivo, 0.105 más 0.7727 entre 2 me da esto. Entonces este es el otro tirante posible, ¿sí? Entonces llegamos a la siguiente conclusión. Hay dos tirantes posibles para la sección aguas abajo, este y este. Obviamente este debe corresponder a un flujo subcrítico y este a un flujo supercrítico. ¿Cuál es el bueno? Porque alguno tiene que ser el bueno. Matemáticamente hablando, bueno, los dos son soluciones, los dos están bien dentro del margen de error, ¿verdad? Bueno, pero ya hidráulicamente, ¿cuál es el bueno? Bueno, para contestar esto hay que determinar el tipo de flujo en la sección 1, es decir, aguas arriba. El tirante aguas arriba, ¿cuánto es? 1.6, ¿sí? Vamos a calcular el tirante crítico. El tirante crítico en un canal rectangular se calcula por esta fórmula, ¿no? Ya tenemos aquí el gasto por unidad de ancho y G. El tirante crítico sale 0.742 metros. Como el tirante, que es 1.6, es mayor que el crítico, que es 0.7, entonces el flujo aguas arriba en la sección 1 es subcrítico. Cuando el flujo es subcrítico hay que considerar lo siguiente, ¿sí? Estas dos primicias. Un flujo subcrítico es un flujo tranquilo, lento, ¿sí? Ya habíamos visto eso. Entonces no puede subir de nivel, el nivel no puede subir, ¿sí? Esa es la primera premisa. La segunda, el flujo subcrítico tiende a seguir siendo subcrítico, a no ser que esto se contraponga con el enunciado 1. O sea, si para que el flujo subcrítico, que tiende a seguir siendo subcrítico, eso implica que va a subir de nivel, entonces no sigue siendo subcrítico, pasaría a supercrítico, ¿sí? Estas dos condiciones son muy importantes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa en nuestro caso? Pues aquí está, ¿no? Entonces se considera lo siguiente en este caso. Si el nivel sube,
Entonces el tirante debe ser el supercrítico, ¿sí? Porque el flujo subcrítico que tenía en la sección 1, la premisa 1 dice que el flujo subcrítico no puede subir de nivel. Entonces si el nivel sube, entonces se va hasta el tirante supercrítico. Si el nivel no sube, pues entonces se cumplen las dos premisas, ¿no? El flujo subcrítico no puede subir y tiende a seguir siendo subcrítico, entonces este será el tirante. Entonces, ¿cómo vamos a ver si el nivel sube o no sube? Bueno, ¿cuál es de acuerdo a la figura, en el aguas abajo, qué nivel hay? Sería el tirante 2 más el escalón. Si la altura del tirante 2 más el escalón es mayor que Y1, ¿sí? Si esto fuera, quiere decir que el nivel sube. Como el nivel no puede subir, entonces el flujo será supercrítico. Si la suma del tirante en 2 más el escalón es menor que Y1, ¿sí? Entonces el nivel baja, entonces el flujo tiende a seguir siendo subcrítico y se cumplen las dos premisas, ¿sí? En este caso vamos a probar el tirante mayor, ¿no? El subcrítico, porque el subcrítico tiende a seguir siendo subcrítico. Si a este le sumamos el escalón, me da 1.539. Y esto es menor a Y1. ¿Cuánto era Y1? 1.6 metros. Entonces caemos en esta condición. Entonces el flujo es subcrítico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el tirante, o nuestra respuesta a este problema, sería esta, ¿no? Este es el tirante en la sección 2. ¿Sí? Bueno, también hay que calcular la velocidad 2, pero esa pues ya se las dejo de tarea. Muy bien. ¿Cómo se explica esto gráficamente? Bueno, aquí voy a tratar de darles una explicación gráfica de lo que pasa, ¿sí? Acuérdense ustedes de la curva que veíamos, la curva de energía específica contra tirante. Yo tengo, y esta curva aquí con negro, pues es la curva de la energía específica en función del tirante, o sea, es la de Y más B cuadrada sobre 2G, ¿sí? Bueno, el canal trae una energía 1 de 1.68, ya la calculamos, ¿sí? Para esta energía, ustedes ven que esta energía cruza con la curva en dos puntos, en este y en este. ¿Qué significan estos dos puntos? Bueno, el primer punto, el punto más alto acá, significa el tirante 1, que es 1.6, que corresponde a flujo subcrítico. Y el punto 1 acá, perdón, el punto donde cruza con la curva acá abajo, pues sería el tirante 1 supercrítico, ¿sí? Nosotros no calculamos no nos hacía falta para este problema, ¿no? Y este de aquí, el 1.6, pues ya lo teníamos de dato. Bueno, ¿cuánto vale la energía 2? 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque luego, para pasar al aguas abajo, o sea, al punto 2, a la energía 1 le quitamos el escalón, que ¿cuánto medía? 0.18. 1.68 menos 0.18 me queda 1.5. Bueno, entonces ahora nuestra energía aguas abajo es esta. ¿Dónde se cruza con la curva? Aquí en este punto. ¿Este punto a qué tirante corresponde? Ya no lo quise poner de este lado para no amontonar mucho, ¿no? Pero es lo mismo, el tirante es la vertical. Este sería el Y2 subcrítico, o sea, este 1.395 metros. O también se cruza acá, que correspondería al Y2 supercrítico, 0.439 metros. Este es que es el tirante que trae 1.6. ¿A cuál es más fácil que pase? Pues aquí se ve directamente pasa este, ¿sí? Sería ilógico que de aquí pasara hasta acá, ¿sí? Bueno, espero que con esta gráfica les quede un poquito más claro. Bueno, con base en esto que les expliqué, nuestro siguiente problema es este, ¿sí?
con base en el análisis anterior, determinar lo siguiente. Encontrar el escalón más alto posible que se pueda construir en ese canal sin que se modifiquen las condiciones del flujo aguas arriba. Bueno, les doy un tip porque este problema va a ser de tarea. ¿Sí? Encontrar el escalón más alto posible que se pueda construir en el canal sin que se modifiquen las condiciones del flujo aguas arriba. O sea, van a encontrar ustedes la altura máxima de delta Z que pudiera tener para que no se modifiquen las condiciones aguas arriba, o sea, que no se modifique el 1.6. Un tip, vean aquí esta gráfica. Bueno, ahí está el problema 7 ya de tarea. Vamos ahora a hacer otro problema. Este problema pues ya es algo muy parecido, ¿no? Incluso con los datos también muy parecidos, ¿no? Nada más que en este caso es una contracción en lugar de un escalón. Bueno, dice, las condiciones aguas arriba de una contracción en un canal rectangular de 3 metros de ancho, aguas arriba, aquí está una vista de plantas, la vista de arriba, el ancho es 3 metros, están dadas en la figura. Encontrar el tirante en la sección contracta, o sea, aguas abajo, si aquí el ancho es de 2.7. El gasto es de 6.000 litros por segundo. Aquí está. Está visto de arriba. Aquí el ancho es 3 metros por la contracción, que no se dice, pero también es gradual y lisa para evitar pérdidas. Se contrajo hasta 2.7. Aquí viene a una velocidad V1. Obviamente acaba a una velocidad V2, pues debe ser mayor porque el gasto es el mismo, ¿no? Entonces la vista de perfil, pues así sería. Aquí no pasa nada, la pendiente del canal, todo es lo mismo, no hay escalones, es la contracción, es en las paredes, ¿sí? Bueno, el canal es rectangular, ¿no? Aquí viene con una velocidad V1, el tirante, bueno, aquí está el dato, aquí en el enunciado no dan el dato, ¿sí? Pero el tirante 1 es 1.6. ¿Sí? Este sería el término V1 cuadrado sobre 2G. Y nos piden acá el tirante y esto. Nos piden nada más el tirante, pero la suma de esto más esto pues debe ser igual, ¿no? Muy bien. Solución. Aquí aplicamos la ecuación de la energía. ¿Cómo se aplica? La energía en el punto 1 es igual a la energía del punto 2. Aquí no hay otra porque no hay escalones, ¿sí? Entonces así queda. Esta ecuación le llamamos 1. E1 igual a E2. Son las energías específicas, aguas arriba y aguas abajo. A esta ecuación le ponemos 1. Bueno, y calculamos la energía 1. ¿Por qué la energía 1? Porque ahí tenemos los datos, ¿no? La energía 1 se calcula así. Bueno, puede ser con, ya les dije, con la fórmula de la velocidad o con la fórmula del gasto por unidad de ancho, como ustedes quieran, ¿no? Bueno, el gasto son 6.000 litros por segundo, convertimos las unidades, sabemos que un metro cúbico tiene 1.000 litros, aquí se nos va el litro, 6.000 entre 1.000 me queda 6, el gasto sería 6 metros cúbicos por segundo. Bien, aquí como ya tenemos el gasto, ¿sí? Y ya tenemos el área también, bueno, no la tenemos pero la podemos calcular, pues calculo la velocidad, ¿no? Con la ecuación de continuidad, ¿no? Simplemente aquí el área pasa dividiendo. El gasto es 6 metros cúbicos por segundo y el área en la sección aguas arriba, el ancho es 3 metros y el tirante 1.6, me da esta velocidad. Sustituimos aquí en la ecuación 2, aquí está el tirante, aquí la velocidad al cuadrado entre 2G, que es 19.62, me da esto. ¿Sí? Son datos muy parecidos al problema anterior. Hagan de cuenta que incluso creo que es el mismo canal, bueno, salvo que en lugar de haber un escalón hay una contracción. Bueno, esta se sustituye en la ecuación 1, ya tenemos lo que vale E1, que es esto, sustituimos en 1. ¿Cuál era la ecuación 1? Pues simplemente esta, ¿no? E1 igual a E2. Entonces, ¿qué me queda? En lugar de E1 pongo lo que vale, que es 1.68, igual a E2, aquí está. ¿Y E2 a qué es igual? Pues lo mismo, ¿sí? En este caso conviene poner el segundo término en función del gasto, ¿sí?
ponemos acá. ¿Por qué? Porque el gasto lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Aquí, ¿no? Entonces, 1.68 es igual a Y2. El gasto es este, 2G es esto. Y el área sería, ahora sí cambia, porque el ancho cambió. Ahora es 2.7 por Y2 al cuadrado, porque el área va al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad iba al cuadrado. Bueno, hacemos las cuentas. Y me queda así. 1.68 igual a Y2. Eso no cambia, ¿no? Aquí pongo la ecuación como estaba. 1.68 igual a Y2. Y el 0.252 es toda la operación. ¿Sí? Ya nada más queda abajo dividiendo entre Y2 al cuadrado. Para convertirla en una ecuación cúbica hay que quitar este Y2 al cuadrado, este denominador. Entonces multiplicamos por Y2 al cuadrado. Me queda 1.68 por Y2 al cuadrado igual a Y2 al cubo, ¿no? Cuadrado por 1, cubo. Y aquí Y2 al cuadrado por esto, se elimina el Y2 al cuadrado y me queda esto solo. Se ordena como lo ordenamos en una ecuación cúbica, es decir, aquí ya está el Y2 al cubo, simplemente este término lo pasamos al otro lado, pasa restando y queda igual a 0. Resolvemos por aproximaciones sucesivas. Aquí lo hice de una manera diferente, pero es igual, ¿no? Voy suponiendo valores del tirante que hagan que esto sea igual a 0. ¿Sí? Simplemente pongo 1, la función de Y2, le puse que es todo esto, esto me sale. Y luego la resto con lo que dé acá, pero pues acá es 0, da lo mismo, ¿no? Entonces con 1 me quedó esto. Quiere decir que le tengo que aumentar. Lo aumenté a 1.5 y disminuyó. Obviamente 0.15 está más cerca de 0 que 0.42. Bueno, le aumenté. Como es una ecuación cúbica, no crean que va variando linealmente. Aquí le aumenté nada más 2, fíjese, de aquí a aquí le aumenté 0.5 y de aquí a acá nada más 0.2. ¿Sí? Pero ya me pasé, ahora ya fue positiva, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que le tengo que bajar. Le bajé en medio nomás para darme una idea y ya me quedó cercano a 0, ya apareció 0.0, ya apareció más, ¿no? Bueno, ahí le estuve haciendo hasta que llegué a 1.57 y me dio esta diferencia. Lo consideramos ok, porque acuérdense que estos son metros, ¿sí? ¿Qué más da si son en la práctica, ¿no? Por ejemplo, 0.571, ¿sí? Que el 1 vendría siendo 1 milímetro, a 0.572 o 0.569, por ejemplo. Pues no hay diferencia. Entonces aquí para redondear se quedó en 1.57. Entonces uno de los tirantes es esto. ¿Cómo sacamos los otros dos? Pues hay que dividir esta ecuación cúbica entre este valor para sacar la ecuación cuadrática, como lo hicimos en el problema anterior. Aquí están los coeficientes de la ecuación cúbica. ¿Cuál es la ecuación cúbica esta? Recuerden, los coeficientes van en orden. El coeficiente de la variable al cubo, acá está, es 1. El coeficiente de la variable al cuadrado es este, menos 1.68. Aunque aquí no aparece la variable elevada a la 1, deben considerarla. Si no aparece, quiere decir que el coeficiente es 0 y el término independiente. Entonces aquí está. El coeficiente de y cúbica es 1, el coeficiente de y cuadrada es este, el coeficiente de y sería 0 porque no hay, y este es el término que está solo. Esta es la raíz que encontramos, o sea, el valor. ¿Cómo procede esto? El 1 se baja, 1 por 1.57, 1.57. Esto se suma algebraicamente con esto, 1.57 menos 1.68 menos 0.11, menos 0.11 por 1.57 me da esto, menos 0.173, menos 0.173 más 0, me queda lo mismo, menos 0.173. Esto por esto me queda menos 0.271. Esto menos 0.271 más 0.252 me da esto. Esto se considera 0 porque es el error, precisamente el error que tengo en el que ya les justifiqué porque así lo dejamos, ¿sí? Porque no,
es diferencia de milímetros en la práctica. Esto considere que ya es 0. Bueno, entonces la ecuación, estos son los coeficientes de la ecuación cuadrática, considerando esto 0, ¿no? El de y2 al cuadrado es 1, el de y2 es menos 0.11 y el término independiente es eso. Esta ecuación cuadrática ya se resuelve por la ecuación general, ¿sí? La ecuación general de las ecuaciones cuadráticas, ¿no? Sería menos b, o sea, menos 0.11, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, b es menos 0.11 al cuadrado, menos 4a por c, ¿sí? Menos por menos da más, 0.11. Se hacen las operaciones dentro de la raíz, menos por menos da más, o sea, esto más esto, porque menos al cuadrado también queda más, y me da esto, ¿sí? Entonces sería 0.11 más menos esto entre 2. No nos interesa el valor negativo, ¿verdad? Pero lo sacamos los dos aquí. Entonces, esto más esto entre 2 me da 0.475. Acuérdense que son metros. Esto menos esto entre 2 me da esto. Si estuviéramos en clase de matemáticas, pues estos serían los otros dos valores, el otro que ya habíamos obtenido, ¿no? El 1.57 es un valor y estos dos son los otros dos. Como aquí estamos en clase de hidráulica, bueno, este no tiene significado físico, está descartado. Entonces el otro tirante posible es este. Entonces los tirantes posibles, ya matemáticamente hablando, en la sección aguas abajo, serían estos dos. Obviamente este corresponde a flujo subcrítico, el mayor, y el menor a flujo supercrítico. ¿Cuál es el bueno? Bueno, procedemos de la misma manera, ¿no? Hay que ver qué tipo de flujo existe aguas arriba. Entonces, ¿cómo sabemos el tipo de flujo aguas arriba? Bueno, aguas arriba ya tenemos que el tirante vale 1.6, ¿no? Entonces calculamos nuestro tirante crítico con esta fórmula, el canal rectangular, sustituimos el gasto por unidad de ancho, ¿sí? El gasto por unidad de ancho, ¿por qué 2? Porque nuestro gasto era, acuérdense, aquí está, era 6 metros cúbicos por segundo y el ancho en la sección 1 es 3 metros, 6 entre 3, 2. Entonces este es aguas arriba, o sea, en la sección 1 el flujo es subcrítico. El tirante que trae esta sección es 1.6, que es mayor al crítico, entonces es subcrítico. Entonces, aplicando el flujo subcrítico, acuérdense, no puede subir de nivel. Y el flujo subcrítico tiende a seguir siendo subcrítico, a no ser que esto implique una subida de nivel, ¿no? Bueno, en base a las dos últimas condiciones, entonces el tirante aguas abajo será el correspondiente a flujo subcrítico. 1.57 metros. ¿Por qué? Porque no sube el nivel, de hecho baja 3 centímetros, ¿no? De 1.6 a 1.57. Sí. Muy bien, entonces esta sería la respuesta. En este caso no les dejo la velocidad 2 de tarea porque la velocidad 2 no me la preguntan, ¿no? Entonces ya, este sería lo... Bueno, pues finalmente... Con esto terminamos, ¿sí? Repasen muy bien toda su teoría desde el punto 3.1 al 3.5, repásenla con calma, éntrenle a cada uno de los problemas. Yo les recomiendo que no nada más vean los videos, sino que cada problema lo pasen en limpio y vayan haciéndolo, vayan siguiendo el video, pónganle pausa, avancen para que vayan comprendiendo mejor. Todas las dudas que salgan la primera vez que lo vean, pues véanlo 2, véanlo 3 veces, las veces que sea necesario. Y las dudas que a pesar de eso persistan, pues las anotan y las vemos en la próxima reunión de Classroom. Sale. Muchas gracias.